Muchas gracias, José Antonio, y buenos días a todos, y muchas gracias al INEI y al Gobierno de Perú por esta invitación. Yo quería complementar lo que dijo José Antonio, hablando un poquito del uso de las estadísticas y los datos para políticas de seguridad ciudadana. Y cuando pienso en este tema, la imagen que me viene muchas veces cuando estoy trabajando con alcaldes o con gente del Ministerio del Interior, de Seguridad, es esa imagen de cómo sería si quisiéramos manejar un avión y pilotear un avión sin instrumentos de navegación, ¿no? Y simplemente mirando por afuera de la ventanita y tratar de despegar y manejar un avión sin instrumentos. Y creo que lamentablemente muchas veces eso es lo que nos pasa. Cuando se trata de políticas de seguridad ciudadana, realmente estamos haciendo políticas a ciegas, basados en intuiciones, basados muchas veces en prejuicios, en mitos sobre cuál es el problema, cuáles son las causas y las consecuencias del mismo. Creo que la nota positiva es que en estos últimos años está habiendo una revolución en lo que es el análisis de datos, que realmente está llegando también a la ciencia de la prevención y el control del crimen y la violencia. Y una forma de tal vez pensar en cómo es que se está, este tema del uso de las estadísticas es qué es lo que nos ayudan para entender el problema y para entender las soluciones al mismo, ¿no? Una de las características típicas, digamos, de la criminalidad es que tiene una concentración, en cuanto a las víctimas, hay una concentración demográfica muy fuerte, ¿no? Este es un cuadro de Brasil, de la distribución de la tasa de homicidios según edad y según raza. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo la probabilidad de ser víctima de un homicidio en Brasil es muchísimo más alta, y acá falta género, pero sería aún más si incluyéramos hombres, sería si es un joven hombre de raza negra, la probabilidad de ser víctima de un homicidio es muchísimo más alta que si es un blanco, o si es mujer, o si no es joven. Son este tipo de datos, lo que por ejemplo en el caso de Brasil y datos similares, llevaron al gobierno federal a construir un programa que se focaliza específicamente en reducir los homicidios de los jóvenes afrobrasileros, generalmente que viven en favelas o en asentamientos marginales, en las principales ciudades, que se llama Juventude Viva, Juventud Viva, y que el gobierno tomó conciencia del problema a partir de estadísticas como esta y similares. También el crimen, sabemos, tiene una, como decía recién José Antonio, una concentración espacial muy, muy fuerte. Este es un mapa de Belo Horizonte, de los puntos calientes de Belo Horizonte. Y de nuevo, vemos que la distribución, o sea, los puntos rojos son donde hay una concentración mucho mayor del crimen. A partir de este tipo de análisis, la alcaldía de Belo Horizonte diseñó también un programa que ya hace muchos años, que se transformó en uno de los programas estrellas de Brasil, que se llama Fica Vivo, o Seguir Vivo, que se enfoca también en estos puntos con un enfoque integral de trabajar la parte urbanística, la parte social, la parte de control, de policiamiento comunitario y también de control, otros aspectos de control de la criminalidad, que se evaluó y tuvo impactos muy importantes en reducción de tasa de homicidios en estas zonas. Ahora, lo que es clave, digamos, en relación con lo que decía antes, para esto necesitamos datos georreferenciados. No podemos hacer estos mapas si los datos no están georreferenciados. Entonces, este es el tipo de mapas que todas las alcaldías, idealmente, deberían poder tener, y qué tan confiables son van a depender de la calidad, obviamente, de sus datos y si están georreferenciados o no. Un desarrollo más reciente, creo que bien interesante, dentro de la literatura de la geografía del crimen,
tiene que ver con la unidad de análisis que se toma para este tipo de trabajos. El anterior veían, generalmente toda la literatura era alrededor de puntos calientes, barrios, comunidades, pero más recientemente y a partir de los avances en temas de georreferenciación, la literatura se está moviendo también lo que son los segmentos de calle. Este es un mapa de Seattle, pero hay mapas de otros, no conseguí, pero tenemos mapas también de otras ciudades ya en América Latina, y nosotros estamos haciendo este tipo de análisis en el banco, que lo que miden es la incidencia de crímenes a nivel de un segmento de calle, o sea, de una esquina a otra de una cuadra. Distribuye los crímenes a ese nivel, y lo que se ve, por ejemplo, en el caso de Seattle, es que 10% de los segmentos de las calles de la ciudad concentran el 70%, perdón, 70% de los crímenes que ocurrieron en esa ciudad. Y lo que es interesante es que hay una estabilidad en los puntos. También esto es un alto porcentaje de esos segmentos de calles son todos los años calientes. Si uno hizo el análisis para 30 años y encontraba una estabilidad muy alta, o sea que se sabe cuáles son, o se puede saber cuáles son los lugares donde hay una incidencia criminal más alta. Nosotros estamos haciendo en el banco un estudio de este tipo para 4 o 5 ciudades de América Latina, y los resultados preliminares muestran que el 5% de los segmentos de calles concentran el 50% del crimen, o sea, un dato similar al de otras ciudades. Otra de las preguntas importantes que necesitamos contestar con datos es todo lo que tiene que ver con las motivaciones, ¿no? del crimen, y acá hay una literatura muy grande que tiene que ver con factores de riesgo. Acá hay dos muy, muy claros, son el consumo de alcohol y la portación de armas. Aquí creo que uno de los casos más interesantes de uso de datos en esta área es el de Cali, en Colombia. El alcalde de Guerrero, que fue 2 veces, ahora está terminando su segundo mandato, como de años, siempre cuenta de la diferencia entre su primer mandato hace 15, 20 años y ahora, en lo que era la dinámica del crimen, ¿no? Él cuenta que inicialmente Cali siempre ha sido una ciudad muy, muy violenta. Cuando él analizó los informes de los homicidios, lo que encontró es que tenían un porcentaje muy alto de las víctimas, tenía un grado de alcohol en sangre muy alto. Entonces, a partir de ahí y de otros estudios, empezaron a ver que en realidad mucho de la dinámica de los homicidios en Cali tenía que ver con peleas, riñas, muchas veces en locales de dispendio de alcohol, que digamos, el conflicto exacerbado con el alcohol llevaba, y la aportación de armas, llevaba a homicidios. Entonces dispuso una intervención en vez de cerrar los negocios de dispendio de alcohol a las 4 de la mañana, los cerraron a las 2 de la mañana, o sea, 2 horas antes, en algunas zonas que eran las más calientes, y hicieron una evaluación de impacto y encontraron que simplemente esa reducción de 2 horas en la venta de alcohol, o sea, el cerrar los negocios de alcohol 2 horas más temprano, tuvo una incidencia en reducir hasta en un 30% en algunos lugares la tasa de homicidios vinculados con alcohol. Hizo algo similar en el tema de desarmamento y también con resultados parecidos. Obviamente lo pudo hacer todo esto porque tenía esos datos disponibles para entender cuál era el problema y cuál era una respuesta adecuada. Cuenta que ahora que volvió ya en el 2010 como alcalde, la dinámica era totalmente distinta. O sea, generalmente los homicidios, haciendo el análisis también de los reportes, veía que un porcentaje muy alto había sido asesinado con 7 balazos en la nuca, lo cual tenía mucho más que ver con la lógica del sicariato,
que con el tema de una riña vinculada con el alcohol, con el consumo de alcohol, y por lo tanto también se planteó una intervención más de tipo policíaca distinta a la que había tenido antes. Pero todos estos ajustes él los hizo precisamente a partir de poder entender bien, con datos, qué era lo que estaba pasando y tener una respuesta acorde. Otra, así como uno ve concentración en cuanto a las víctimas, también hay una concentración en cuanto a los perpetradores del crimen, ¿no? Es una estadística que lo que muestra es que hay, si uno toma, estos son los homicidios, hay un 2% de la población acosada por homicidio. Estas son estadísticas de Estados Unidos, pero creo que en nuestros países son similares, que son, digamos, criminales de alto impacto, ¿no? Ellos son responsables de más del 80% de los homicidios en cuanto a la reincidencia, cuando salen de la cárcel. Ese grupo de 2% tiene una probabilidad mucho más alta que el resto de cometer un homicidio nuevamente. Y por lo tanto, lo que se requiere son políticas diferenciadas, mientras que hay un grupo, digamos, del 60% de esa gente que su probabilidad de reincidir es muy baja en cuanto a los homicidios. Es a partir de ese tipo de datos que uno puede, como gobierno, tener políticas de reinserción, políticas de tratamiento diferenciadas según el perfil de los perpetradores. De nuevo, necesitamos datos para eso. Creo que el trabajo con las estadísticas penitenciarias es un tema clave. Bueno, que el ministro mencionó cómo a partir de su trabajo logró un mejoramiento en esas estadísticas aquí en el Perú. Nos permite entender, una de las cosas que nos permite entender las estadísticas penitenciarias son las trayectorias de vida. ¿Cuáles son las trayectorias de vida o las carreras criminales de alguna manera que llevaron a esas personas a la cárcel? ¿Cuáles son sus situaciones de contexto, de familia, los barrios de los que vienen? Uno puede mapear, hay lugares donde si uno ve los barrios de origen de las personas que están privadas de libertad, ve que hay una concentración muy fuerte en ciertos barrios, que lo que amerita es una intervención integral en esos lugares para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando allí? Por ejemplo, otra de las cosas que permite ver, y esta es una estadística para Ciudad de México, el Distrito Federal y el Estado de México, que preguntó, hubo un panel de 4 encuestas del 2002 al 2013, que una de las preguntas era si tenía un miembro de su familia en prisión. Y ahí uno ve, por ejemplo, cómo en esos 10, 11 años aumentó notablemente el porcentaje de gente que dice que tiene otro familiar también en prisión, de los privados de libertad que tienen otro miembro de su familia privada de libertad, con lo cual uno puede pensar que tal vez esto ya está pasando a nivel de como grupo familiar que se está involucrando mucho más en temas de criminalidad y muestra la necesidad de tener una intervención a nivel de familia y no ya en muchos casos simplemente individual. Además de entender el problema, obviamente los datos nos ayudan en las estadísticas para orientar las soluciones, las respuestas y evaluar estas respuestas. Y ahí, no sé si, supongo que muchos de ustedes han visto esta película, Minority Report de Tom Cruise, que se llama, creo que Sentencia Previa en español, y básicamente se trata de un departamento policial que tiene la capacidad de saber quién es que va a cometer un crimen con anticipación y capturarlo antes de que cometa ese crimen. Bueno, obviamente esto es ciencia ficción y lo va a seguir siendo, pero gracias, digamos, a la gran cantidad, mayor disponibilidad de datos que tenemos actualmente, a la sofisticación, a la capacidad de hacer análisis mucho más rápido y mucho más potentes, nuestra capacidad de predecir la probabilidad de que un crimen ocurra también está aumentando notablemente. Una de las aplicaciones más interesantes de esta creo que se da en el tema de policiamiento predictivo, de predictive policing, que lo que lleva es a un despliegue del patrullaje preventivo de otra manera, ¿no? Y
Básicamente es una función matemática, un algoritmo que incorpora modelos de comportamiento y de comportamiento criminal y que se nutre de una gran cantidad de datos históricos y cuanto más precisos sean los datos, más capacidad predictiva, digamos, tiene. Y lo que indica son, por ejemplo, cuáles son las 10, en cierta zona de la ciudad, cuáles son los 10 cuadrantes o las 10 manzanas donde hay mayor probabilidad que ocurra un crimen, dado el análisis de estos patrones históricos en las próximas 2 horas. Y lo que permite es a la policía desplegar su patrullaje de forma preventiva hacia esas zonas. Se hicieron evaluaciones en California. Este es un software, una aplicación que se desarrolló en la Universidad de California de Santa Cruz. Se aplicó en Santa Cruz, en Los Ángeles, y encontraron las evaluaciones impactos importantes, reducciones del 19% en delitos violentos, en Los Ángeles de un 12% en robos, delitos patrimoniales. Nosotros desde el banco estamos apoyando a la Policía de Montevideo en lo que es el primer aplicación de policía predictiva en América Latina. También Carabineros de Chile está por su lado desarrollando una aplicación, en nuestro caso, o en el caso, mejor dicho, de la Policía de Montevideo, es este software de Santa Cruz que ellos están usando. Y estamos trabajando también con el Ministerio del Interior en la evaluación, una evaluación muy rigurosa de este experimento, donde básicamente hay 2 grupos, uno que sigue haciendo el patrullamiento como lo hacía siempre, y otro que está aplicando esta metodología. Una de las cosas importantes de esto es que la principal fuente de información que ellos usan son las denuncias policiales. Y entonces es interesante ver al ministro del Interior, dice, en muchos casos, en muchos países, ustedes lo saben, a veces la policía trata de que haya menos denuncias, porque eso es una manera de que pareciera que hay menos crimen. El ministro o el viceministro del Interior activamente siempre sale en los medios a pedir a la población que haga más denuncias, que siempre que le ocurra un incidente haga denuncias, porque eso de alguna manera ellos lo meten en este sistema y les permite mejorar su capacidad de predecir qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces, todavía es algo que está, digamos, se está desarrollando, cuál es la utilidad. No tenemos todavía resultados de esta evaluación, pero es el tipo de aplicaciones que hacen un uso muy potente de los datos para cambiar la respuesta al problema. Una metodología similar, pero que está más vinculada al tema de prevención urbana, situacional, es metodología que se desarrolla en la Universidad de Rutgers y con apoyo del Banco Mundial, que se llama Risk Terrain Modeling, modelaje del riesgo del terreno, que básicamente lo que hace es que toma todos esos incidentes que están georreferenciados de criminales y le pone encima capas de información urbana, de toda la información que que la ciudad logre conseguir sobre las características del espacio urbano. La iluminación, todo georreferenciado, la iluminación, los espacios baldíos, si es una zona, si hay negocios, si hay semáforos, si hay banquetas, si hay plazas, toda la información, estacionamientos, y después lo que hace también es una función que establece una serie de probabilidades de qué probabilidad hay de que se cometa un crimen de algún tipo, según delitos, se hacen cálculos según tipos de delitos, dadas las características del espacio urbano, ¿no? Desde el Banco Mundial, por ejemplo, hizo un análisis en Bogotá y encontraron de este tipo que la probabilidad de sufrir un homicidio en una zona de ¿cómo se llama? El BRT, el Metrobús, es el Metrobús, ¿no?
Metrobús es el, no, el Transmilenio. El Transmilenio que es de transporte rápido, transporte urbano rápido. La probabilidad de que hubiera un homicidio era 5 veces mayor en las zonas cercanas a las estaciones de Transmilenio, partes de la ciudad. También encontraron, por ejemplo, en lugares en Estados Unidos, ciudades, que la probabilidad de ser víctima de un arrebato era mucho mayor en las zonas circundantes a unas tiendas de ramos generales, que lo que hacían era que compraban celulares sin verificar si habían sido robados o sin ninguna boleta. Y no se sabe muy bien, digamos, la sospecha de la policía es que eso hacía de alguna manera un incentivo para arrebatar cerca e ir rápidamente a este lugar a poder vender y desprenderse de robar un celular y venderlo ahí. Digamos, estas son obviamente herramientas de análisis que no dan la respuesta exacta de qué hacer, pero sí dan elementos de análisis para los tomadores de decisión, para entender mejor las dinámicas del crimen, cuáles son las características, qué características del espacio urbano pueden estar generando mayor riesgo de incidencia delictual. Cambiando un poco, digamos, el ángulo, pero también pensando en temas de las respuestas, si queremos entender mejor cómo usamos los datos para entender qué hacer. Obviamente, a nivel macro, lo que necesitamos es saber cuánto estamos gastando en seguridad y qué retorno estamos teniendo de ese gasto. Entonces, tener, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el análisis del presupuesto público, y la costo-efectividad de las intervenciones es clave. Nosotros estamos por sacar un libro justamente sobre el tema de los costos de la seguridad, que tiene una mirada en profundidad sobre este tema. Y finalmente, a ver, la última, ahí va. No sé si se puede ver, y esto es algo que me mandó mi hijo por WhatsApp desde la universidad. Tengo un hijo que está empezando la universidad y para mi gran alegría decidió tomar una materia de justicia criminal y me mandó esto, que obviamente traté de conseguir algo para otro país, esto es de Estados Unidos, no sé si se puede ver muy bien, pero se los digo. Básicamente lo que mides, creo que en México se ha hecho algo de este tipo, Alejandro Hoppe me parece que hizo algo de este tipo, pero es básicamente seguir desde el momento de que hay una incidencia criminal hasta, desde el momento que hay un incidente que está arriba, hasta el momento de qué porcentaje de esos incidentes terminan con condenas, toda la cadena de alguna manera y las estadísticas que van al respecto. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos dice de 1000 crímenes serios que se cometen, 500 no se reportan. Ustedes pueden ponerle los números que sepan, por ejemplo, muchos de estos ya los deben tener para Perú. 500, o sea, el 50% no se reporta. De los 500 que se reportan a la policía, 400 no se resuelven. La policía no sabe qué pasó. O sea que de esos 500, solamente un 20%, 100, se llevan a un arresto. Hay una investigación criminal que lleva a un arresto. De ese 20%, o sea, de esas 100 personas que son arrestadas, arrancamos con 1000, ahora tenemos 100 que son arrestadas. Ellos tienen, por ejemplo, que 65 se les inicia la Fiscalía tiene lentes para iniciar una causa, 25 se descartan porque no hay suficientes elementos, otros son adolescentes que pasan a otro sistema, de esos 65, 30 van a juicio, de esos 30, 27 se declaran culpables, 2 son encontrados culpables, se sentencian 29, 9 están en probation y 20 van a prisión. O sea que de 1000 incidentes, de alguna manera criminales, 20, que es un 2%, un 2% termina en un encarcelamiento. Este tipo de estadísticas
son las que necesitamos en todos los países y aún en mayor profundidad, pero esto es lo que nos permite entender. En muchos casos uno ve que hay cuellos de botella en ciertos lugares. Tal vez la policía captura mucho, pero la justicia no da abasto para hacer una investigación, y hay muchísima gente en pre-trial, ¿cómo se dice? Pre-trial detention, o sea, en prisión preventiva. Por ejemplo, Bolivia, creo que cerca del 80% de la gente que está privada de libertad está en prisión preventiva. O sea, eso es una barbaridad. 80% de la gente que pasa, sin muchos de ellos obviamente inocentes. Entonces podemos ver dónde están los cuellos de botella de nuestro sistema de justicia criminal a partir de estadísticas de este tipo. Déjenme terminar reiterando un poco el mensaje central de esta presentación, y que tiene que ver con la metáfora del avión, ¿no? No podemos tener políticas de seguridad ciudadana efectivas si no tenemos datos de alta calidad, que sean nuestros instrumentos, digamos, de control para navegar en este terreno tan complejo. Y pueden contar con el banco para apoyarlos en este trabajo. Muchas gracias.